La Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ACEUC, rinde homenaje al maestro Julio Alberto Paredes Castro, 1957-2021. Julio Alberto Paredes Castro había nacido en Bogotá en 1957. Estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes. Trabajó como editor y tradujo varios libros de ensayo y ficción en Colombia, Estados Unidos y España. Buenos días. Me honra mucho conectarme y estar aquí en este espacio para hablar y compartir un poco de la experiencia y de esa poca convivencia, creería yo, que alcancé a tener con nuestro compañero Julio Paredes, a quien recordaré por siempre, además con mucho cariño, pero también con mucha admiración. Cuando pienso en él, pienso primero en la persona, indudablemente. O sea, es como inevitable pensar en quién era Julio y esa persona, más allá de lo profesional, la persona, lo que él era. Y de las cosas que admiraba de Julio era como ese equilibrio que siempre mantenía en sus palabras, en su forma de ser. Era una persona que además inspiraba como mucha confianza, una persona de comentarios suaves, pero el contenido contundente. Creo que es de esos compañeros de los que se podía aprender mucho, de los que en él había mucho que encontrar y admirar indiscutiblemente. Eh, en cuanto a su trabajo eh, como editor académico, que fue en lo que de alguna manera pude tener mucha cercanía y de alguna manera intercambiar algunas palabras. Lo primero, era una persona muy abierta a compartir sus buenas prácticas. Siempre sentí de él hacia mí un afán por compartir, por enseñarme, por dejarme ver cómo hacía él su trabajo en su editorial, en su institución. Entonces eso realmente lo que hacía en mí cada vez que hablaba con él era creer, era como crecer la admiración que yo tenía hacia él. Su trabajo era realmente impecable, cada proyecto, y no solo cuando tú ves cada proyecto editorial que él dirigía, sino todo lo que había y lo que hacía para poder mostrarlo, desde la forma en que mostraba su catálogo, era realmente fascinante. Eh, Creo que increíblemente que hoy estemos hablando aquí de él y debido a que ya no nos va a acompañar más, pues es muy duro porque realmente era una pieza clave para el gremio. De hecho, comenzábamos entonces ahora a disfrutar, lo digo así, a disfrutar de tenerlo como presidente de nuestra asociación. Si bien la asociación ACU, bueno, ya con todos los años que teníamos y compañeros y colegas también muy preparados y con muchos grandes aportes, creo que era una gran apuesta que comenzábamos a tener con él y teníamos realmente una gran expectativa. Creo que recordaré también siempre sus agendas apretadas en feria. Era una persona extremadamente organizada. También podía visualizar de él en su paso por todas estas actividades, cómo aprovechaba al máximo también para hacer todas sus gestiones. Él compartía mucho de lo que él hacía y me lo dejaba ver, y eso era muy bonito en él realmente, y creo que siempre recordaré como esa gran buena disposición, este gran profesional que era como editor académico, y por supuesto su faceta como escritor. Realmente él era alguien increíble, muy valioso para el gremio.
Creo que estamos de luto definitivamente. Nos va a hacer mucha falta. Creo que era eh, una pieza clave, una persona eh, con unos aportes increíbles para nosotros. Eh, pero creo que, bueno, la vida ha sido así, esto es lo que ha tenido que suceder, pero yo sí creo que me atrevería a decir realmente que a él y a su familia le debe caer una gran tranquilidad, y es que en su recorrido dejó grandes huellas, dejó grandes logros, dejó recuerdos muy bonitos. Entonces creo que eso también termina siendo muy, muy importante, muy valioso, de que realmente su paso aquí con nosotros dejó una gran marca, definitivamente. Muchas, muchas gracias, Julio, eh, por todo. Muchas gracias por, por todos tus aportes, por habernos enseñado tanto, por haber, no sé, compartido tanto con nosotros. Gracias, Julio. Algunos de sus cuentos han sido incluidos en antologías nacionales y extranjeras y es considerado como uno de los cuentistas más respetados y prestigiosos de Colombia. Supero este estupor triste, sorpresivo y mudo por la muerte de Julio Paredes. Esa desgracia, debido a la invitación que me hace SEUC para homenajear su grandeza como editor. Yo he sido testigo de honor de esos logros generosos, gentiles. La primera vez fue, tal vez, cuando por su interés se desatascó la publicación de la obra completa de Danilo Cruz Vélez, que vio la luz gracias al concurso de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, la Universidad de Caldas y, claro, in extremis, la Universidad de los Andes. Después comenzamos con un proyecto que, gracias a la persistencia inteligente y ejecutiva de Julio, es hoy una referencia indiscutible: la biblioteca editorial. Siempre era tan fácil, tan grato llegar a consensos con él. En ese momento sumamos los intereses de la Universidad Nacional y de los Andes. Dimos la partida de esa colección con el manual de edición académica y las traducciones que él había encargado de Duncan Buxter, y de la colección Ángel y consolidación de un objeto editorial. A esas obras, siempre con el liderazgo de Julio, le siguieron otras, con autores tan notables como Ángel Nogueira, Anthony Grafton o Giselle Shapiro, que sumaron otras voluntades institucionales y lograron el que tal vez sea hoy el repositorio contemporáneo de saber editorial más significativo en nuestras latitudes. Solo por ese empeño, y por solo ese, merecería que los de nuestro gremio le agradezcamos y lo recordemos por siempre, pero esa es apenas una parte, quizá minúscula, de su legado. Recuerdo también su compromiso con la colección Relecturas, que comenzó con otros 3 socios, la Universidad Nacional, EAFID y Panamericana, un esfuerzo de rescatar y revalorar algunas obras capitales de nuestra literatura, que ya no circulaban comercialmente. Allí, si no recuerdo mal, publicamos a Fanny Buitrago, a Soledad Acosta de Samper, a Jorge Salamea, a Ernesto Belkenin, a Félix Fuenmayor y a Hernando Telles. Además, viendo el fondo que Julio construyó, es evidente, todavía más evidente, la vocación de apertura y la fineza de criterio para seleccionar títulos por fuera de la producción propia de su universidad. La colección Laberinto, dedicada a la traducción de literatura contemporánea escrita en portugués, es, para mí, uno de los ejemplos de trabajo con los que se debe comprometer un editor universitario que trasciende su trabajo concreto y su responsabilidad con su institución. Y podría extenderme en la enumeración de libros y proyectos liderados por Julio, que son francamente admirables, pero ese inventario tal vez ahora no venga al caso. Ya serán los lectores quienes al leerlo le harán justicia a ese trabajo invisible de un editor ejemplar, y me gustaría cerrar justamente con eso, con el ejemplo que Julio nos deja. Con su discreción tímida, creo que Julio siempre prefirió que su trabajo hablara por él, no solo por su gentil capacidad de sumar, sino también por el primoroso cuidado editorial que se nota en su fondo, la atención a la divulgación y distribución que siempre puso en su catálogo, la capacidad de enseñarle a los más jóvenes y el liderazgo gremial. Debemos sentir respeto, admiración y confianza, porque en el futuro y para siempre contaremos con su ejemplo. Julio,
Muchas gracias. Se desempeñó como director editorial de libros de referencia para Editorial Norma entre el 95 y el 99, coordinando también editorial del programa de promoción de cultura Libro al Viento entre los 2006 y el 2012. Creo que Julio Paredes representa lo que muchos admiramos desde la edición académica y universitaria, no solamente por el catálogo que logró construir para la Universidad de los Andes, sino también como autor. Creo que fue un autor muy, muy chévere. Tuvimos la oportunidad de discutir juntos su último libro en la Feria del Libro de Manizales y creo que es una persona era una persona con visión de mundo muy amplia, muy interesado en la labor del editor, en la construcción de un catálogo que valía la pena. Y no solo eso, sino que estaba presto siempre a tener buenas conversaciones, a interesarse por el trabajo, ser muy colaborativo, apoyar a todo el mundo de manera muy, muy puntual y pragmática. Y creo que vamos a extrañar eso, vamos a extrañar una persona que admiramos muchísimo, que seguiremos admirando, que profundamente le hizo un reconocimiento muy grande a la labor del editor, especialmente en el medio académico, y te extrañaremos mucho, Julio. Un abrazo donde sea que estés y que la tierra te sea leve. Profesor de cátedra en la Universidad de los Andes, trabajó como tutor en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia y el programa de la Universidad Central. Julio Paredes sintetiza la labor de editor literario y de editor con una profunda sensibilidad cultural. Es el editor que, bajo la estirpe de haber sido él mismo autor, novelista, cuentista, tiene la capacidad de invocar no solo el sello de la Universidad de los Andes, sino también su trabajo increíble que hizo en El Caro y Cuervo, como un editor sistemático que entiende que lo primero es ser un muy poderoso editor de adquisiciones. Ser editor de adquisiciones en el sentido más amplio del término, es decir, un editor que sabe que hay que editar, que construye colecciones, que tiene como referencias lo que se está publicando en el medio, que sabe qué están haciendo sus colegas y que capta y copta libros. Es un muy buen editor de adquisiciones. Pero no solo eso era Julio. Julio era mucho más que eso, porque además de lograr entender que un fondo se nutría con lo interno y con lo externo, era también un increíble mago de la edición de mesa. Es decir, que él o a través de su equipo invocaban un trabajo editorial muy juicioso, donde había un muy alto nivel gráfico, un alto y muy alto trabajo con la escritura. La escritura era parte de su vida. Él sabía cómo se debía escribir, él escribía muy bien y logró hacer de esa mixtura de escritura y de trabajo gráfico un fondo muy robusto, un fondo que daba todo el tiempo sorpresas. Yo soy el editor de La Javeriana y siempre estaba al frente de la Universidad de los Andes en la Feria del Libro y me sorprendía siempre esa capacidad de encontrar proyectos absolutamente sorprendentes, algunos traducidos, de editar libros muy ingeniosos, de seguir la senda de novelas que ya la edición comercial no editaba, de construir colecciones con sentido y con referencia y de hacer las cosas bien y bonitas. Eso no siempre es fácil en la edición universitaria. No solo porque uno no quiera, sino porque a veces las dificultades de universidades muy grandes hace que uno se pierda un poco en toda la selva de libros que pueda uno encontrar. Julio le dio sentido a su fondo, Julio le dio una idea de futuro y lo construyó con herramientas de la edición profesionalizada, que es también una de las grandes virtudes de Julio, haber profesionalizado casi al 100% ese fondo. Esas son las cosas que yo recuerdo de Julio Paredes
de una persona que nos va a hacer mucha falta y que ya hoy extrañamos. Muchas gracias. Para el 2011 y el 2013 fue director en el Instituto Caro y Cuervo, ganador del Premio Nacional de Novela publicada en el 2020 del Ministerio de Cultura de Colombia. Un homenaje a Julio Paredes Castro de parte de ASEU siempre será corto. Describir al gran Julio Paredes es una responsabilidad inmensa. Julio Paredes es un hombre solidario, por convicción y por formación, absolutamente respetuoso de la diferencia y del ser humano. Así lo reflejó su estilo de vida, sus conversaciones con uno, con otro, sus diálogos, sus saludos, suave, muy delicado. Lo recuerdo perfectamente en las ferias del libro, cuando pasaba por el stand de la Universidad de La Sabana y hablábamos de las colecciones, igual cuando él pasaba por su stand y rescatábamos lo que nos gustaba cada uno de el trabajo del otro. Y en una de esas conversaciones hablamos de la admiración. Le dije, Julio, yo admiro su trabajo. Y me dijo, yo también. Y hablamos de unas colecciones que él creó en la Universidad de los Andes, de ese gusto, de esa estética que le aplicó a sus colecciones. Y le reiteré que lo admiraba y me dijo, yo también la admiro. Le dije, entonces no nos admiremos. Me dijo, de acuerdo, no nos admiramos, pero reconocíamos, y yo siempre reconocí su trabajo. Cuando construimos una coedición tripartita con la Universidad Nacional, La Sabana y los Andes, fueron muchas horas de trabajo analizando el diseño, la tipografía, y entonces uno aprende, y aprendí mucho de él, de esa responsabilidad que nos cabe como editores. Y hablábamos también de las calidades, de todo el equipo que nos acompaña en este trabajo editorial, muy respetuoso y rescataba mucho las cualidades de cada uno de los miembros de su equipo. Con Julio también hablamos de temas personales. Como le digo, él era de muy pocos amigos y hablaba muy poco de su vida. Y llegó un momento en que compartimos el dolor, el sufrimiento por alguna enfermedad o alguna circunstancia triste que afectó nuestras familias, la de él, por supuesto, y la mía también. Eso nos hizo mucho más solidarios entre sí y absolutamente respetuosos. Entonces, en las conversaciones que a veces teníamos por el chat, eran de pocas palabras, pero unas palabras con un profundo sentido. Preguntaba siempre cómo estás, cómo van tus cosas. Igual yo, y me decía, gracias, Elsa, gracias por preguntar. Siempre se le notaba esa admiración por la palabra sinceridad, porque él la vivía así, era un hombre sincero, como le digo, por convicción y por formación, hombre reflexivo, sincero. No había veleidades, no las hubo, nunca las vi en él. Cuando recibió el premio del Ministerio de Cultura en el 2020, le escribí y le escribí un par de palabras que reflejaban, pues, repito, la admiración y la gratitud, y también pues la alegría por tener a alguien conocido con un premio tan importante. Y me escribió, Elsa, valoro mucho tus palabras, sé que son sinceras. Es lo que más necesito en estos momentos, que la gente me hable con sinceridad. Y ese fue Julio. Y también cuando hablábamos del oficio de escribir y cómo se reflejaba ese oficio de escribir mientras él contaba sus historias en los cuentos que tenía. Recuerdo que hablamos alguna vez de asuntos familiares, donde en varios cuentos pues, se dedicaba a escribir el personaje o esos personajes que tenemos todos en nuestras familias, los abuelos, las tías, los hijos, los novios, las novias.
hablamos mucho de eso, y me dijo, es que esa es la vida, esa es la familia. Entonces, compartimos poco, pero sé que lo que compartimos fue de grandes enseñanzas, muy profundo. Y en los últimos meses él fue especialmente solidario conmigo. Y hablamos también de cómo la pandemia había impactado a todas las familias y de la reflexión sobre las vivencias de la pandemia y de cómo si esta pandemia no nos hacía mejores seres humanos, pues habíamos perdido momentos importantes en nuestra historia, en la historia pues de la sociedad y en las historias personales. Y hablamos y él me decía, si de esta pandemia no salimos mejores seres humanos, más solidarios, pues Elsa, creo que la sociedad ha cogido otro rumbo y realmente se ha dejado llevar por la velocidad y el vértigo del tener. Y ese era Julio. Y Julio dejó en la edición académica una huella imborrable. Muchos editores aprendimos de Julio, no solamente el oficio de la edición, sino también el respeto que como editor debemos a los autores y al público en general. Para él concebir una carátula era un homenaje al autor, pero también un homenaje al lector. Este fue Julio, a quien admiro, seguiré admirando y le debemos mucho. Gracias. Fue editor general de la Universidad de los Andes y en el 2021 fue elegido por la Asamblea General como presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ASEUC, quienes hoy, por medio de este homenaje, recuerdan la vida y obra del maestro Julio Alberto Paredes Castro.